Listo, ahora sí. Bueno, como les decía, hoy día vamos a arrancar con la segunda sesión, análisis de estados financieros. Eh, Vamos a revisar básicamente estos cuatro puntos, ¿no? La interpretación de los estados de resultados, que fue algo que vimos la semana pasada, análisis y comparaciones entre los estados financieros, ratios financieros y punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Solamente para recordar lo que vimos la semana anterior, vimos conceptos fundamentales de las finanzas, para qué sirven las finanzas, cuáles son los estados financieros base, vimos el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja, ¿correcto? También vimos cómo se interrelacionan estos cursos entre sí. Entonces, la idea de la sesión de hoy es cómo interpretamos estos estados de resultados, cuáles son las conclusiones que nosotros podemos obtener una vez que nosotros analicemos ratios, cuáles son los dos tipos de análisis financiero que hay, que eso es bastante sencillo, más de sentido común, y vamos a aprender a calcular el punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la interpretación de los estados de resultados. A ver, nosotros tenemos aquí que los estados financieros proporcionan información acerca de la empresa, ¿no? Proporcionan información acerca de la actividad económica, eh, y esto finalmente tiene que rendirle cierta cantidad o calidad de información según sea el interesado. No es lo mismo la información que puede revisar un inversionista, que puede revisar el equipo directivo de la empresa, que la información que pueden analizar potenciales compradores de la organización. Entonces, cada uno va a tratar de identificar algún rasgo que le parece valioso para poder analizar. También tenemos que el análisis de los estados financieros es un proceso o una actividad valiosa según sea el interesado, ¿no? Normalmente, esto lo hace el equipo de contabilidad de una organización para poder, contabilidad o planeamiento financiero, para poder identificar cuál es el rumbo de la empresa, si está bien, si está mal, si tienen algunos contratiempos para poder ir tomando las medidas correctivas, de modo que no se presenten problemas en el futuro. Eh, los estados financieros miden y resumen las consecuencias de las actividades de las actividades comerciales. O sea, de algún modo, eh, los estados financieros, nosotros podemos ver el post-mortem, o sea, lo que ya pasó con respecto a la actividad de empresa, ¿no? Nosotros, bajo eso, no podemos tomar ninguna medida hacia el pasado, solamente nos queda analizar la información y ver qué cosa podemos hacer hacia el futuro, ¿no? Entonces, existen tres tipos de análisis que se hace, un análisis contable que está basado en información que se le presenta a la autoridad tributaria de cada país. En el caso de Perú es la SUNAT. Análisis financiero, que es una suerte de cómo la organización mira los números para poder tomar mejores decisiones. Y un análisis prospectivo en función a qué es lo que pasaría si se modifican cierto comportamiento de las variables. Por ejemplo, con respecto a las ventas, ¿no? Nosotros podemos tener que las ventas en la empresa eh, han estado muy bien los primeros meses, pero luego hay una caída y estamos en este momento. En este momento se pueden tomar ciertas medidas que ayuden a que esta caída de las ventas no sea tan pronunciada. Y si por algún tema de la coyuntura económica va a caer, que por lo menos se mantenga o caiga lo mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, la manera cómo se desarrolla el análisis prospectivo es tratar de identificar en el momento preciso cuáles son aquellas acciones que se deben ejecutar para que el impacto no sea lo más drástico. Lo mismo con los costos. Si ya sabemos que los costos van a dispararse por algún tema, por ejemplo, fenómenos naturales, eh, lo aceptando.
si ya sabemos que por algún tema se van a ir afectando los resultados de la organización, va a haber un momento en el tiempo en el que se deben ir controlando todas estas acciones de tal manera que se puedan aminorar los riesgos. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son los pasos correctos que se deben hacer para analizar un estado financiero? Aquí tenemos que es depurar el balance, pero no solamente el balance, ¿sí? También está tener estados de resultados o pérdidas y ganancias lo más completo posible y eventualmente también tener un flujo de caja. ¿Por qué un flujo de caja? Porque eso nos va a permitir tomar decisiones en función de la cantidad de dinero que nosotros tenemos disponible para poder ejecutar cualquier iniciativa que nosotros busquemos para controlar la organización. Luego, haríamos un análisis horizontal y un análisis vertical. Esto lo vamos a ver en el caso, pero fundamentalmente el análisis vertical es cómo en función a un estado de resultados, por ejemplo, nosotros tenemos ventas, costo de ventas, nos da una utilidad bruta. Luego tenemos todos los gastos, tenemos una utilidad antes de impuesto y tenemos impuesto y tenemos utilidad neta, ¿no? Entonces, el análisis vertical es muy sencillo. Es en función a un solo componente, en este caso, las ventas, tomándolo como referencia, vamos a ir analizando cuál es el componente de las otras unidades. Por ejemplo, imaginemos que las ventas en una empresa son 100, ¿sí? Imaginemos que el costo de ventas es 30, por lo tanto la utilidad bruta es 70. Imaginemos que tenemos gastos de administración y ventas por 40, utilidad antes de impuesto 30. Vamos a considerar que el impuesto es el 30% para fines prácticos. No tendremos impuestos por 9 y al final nos queda una utilidad neta de 21, ¿no? Igual al final lo vamos a ver con un ejercicio, eh, pero para no perdernos este punto. Entonces, analizando verticalmente el componente de ese estado de resultados, vemos que el costo de ventas es equivalente al 30% de las ventas, la utilidad bruta es el 70% de las ventas, los gastos de administración y ventas equivalen al 40%, la utilidad antes de impuesto al 30% y la utilidad neta es el 21% de las ventas. ¿Para qué nos ayuda esto? Nos ayuda cuando nosotros comparamos este año, por ejemplo, denominémoslo 2022. Lo vamos a analizar con el 2021 y vamos a ver cómo ha sido el comportamiento. Imaginemos que en el año 2021 el costo de ventas fue 15%. Entonces ha habido un incremento del 100% del costo de venta, ¿no? Es entender qué es lo que está pasando, porque siempre hay que tratar de identificar un periodo de referencia para poder ver qué tan bien, qué tan mal estamos, ¿de acuerdo? Igual con la utilidad neta, ¿no? Esto lo hacemos línea a línea, lo mismo. La utilidad neta, imagínense que el año anterior fue 45% y este año estamos en 21%. Ha caído a menos de la mitad, a más de la mitad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está provocando eso? Ahí es entrar. No, de repente ya vimos que el costo de ventas se duplicó. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los gastos de administración y venta? También se duplicó. Entonces, es ir tomando esa información. Ahora, Vicente, cuando... Sí,
Tú me podrías hacer un favor, tú podrías, así, súper resumido, como explicar el costo de venta. O sea, yo sé que al final, o sea, tú tienes, en tu inventario tienes un costo de producción, ¿ya? Pero ¿Mm? llega un punto cuando yo, por ejemplo, en cierto momento yo genero una venta, ahí es donde yo tomo el costo de ese momento y lo guardo. Y ese es al final mi costo de venta. Pero yo me lo sé así como que empíricamente porque con los análisis que he hecho y todas las cuestiones. Pero como un concepto, Ya, perfecto. a El ver, costo de ventas es todo aquello en lo cual nosotros incurrimos para poder concretar una venta. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros vendemos polos, ¿sí? Nosotros tenemos, voy a aperturar esto. Voy a dejar esto. Bueno, esto, solamente para cerrar este punto, esto era el análisis vertical, el análisis del año 2022. Y cuando nosotros hacemos la comparación con otro año, este análisis de ir partida por partida, costo de ventas, gasto de administración y ventas, de un año con respecto al otro, es el análisis horizontal. ¿De acuerdo? Vamos a ir un segundo a resolver la pregunta ok. de su compañero. A ver, imaginemos que nosotros tenemos una fábrica de polos, ¿no? Lo que les decía hace un instante. Nosotros tenemos nuestro balance y tenemos nuestro estado de resultados. Si nosotros compramos material para el polo, ¿eso dónde iría? En el balance general, claro. Ya, perfecto. En el balance irían nosotros nuestras existencias, ¿no? Que es todo el material que nosotros hemos comprado, no sé, la tela, lo que fue. Pues. Pero cuando nosotros ya efectuamos la venta, ha sido porque nosotros hemos vendido un producto terminado, evidentemente, ¿no? Si es que nosotros vendemos un producto terminado. Entonces, ese producto terminado para nosotros entra dentro de nuestro costo de ventas y baja en las existencias, porque ya no es, forma parte del balance, sino forma parte del negocio que se ha venido realizando. ¿Sí? No sé, ahí Ricardo, si aclaré tu duda o quieres que profundizamos un poco más en eso. Pero, por ejemplo, tú dijiste todos los costos incurridos para concretar una venta. Entonces, una cosa es la existencia, pero, por ejemplo, si yo tengo que incurrir también en el gasto de movilización del producto hacia el cliente, si tengo que tener gastos administrativos de venta, ¿eso también es parte del costo de venta o no? No, No, eso ah, ya. forma parte de los Eso es gastos de gastos administración, administrativos, sí, ah, y que van en ventas. el Estado. Si hay una planta de producción, Ajá. eso sí ingresa dentro del costo de venta. Es una Eh, línea bien delgada, que ah, depende ya. mucho de cuáles son los criterios de la organización. Porque hay Ah, algunas ok. empresas, por ejemplo, cuando trabajaba en una planta industrial, que ellos incorporaban parte de la del gasto de la planta industrial al costo de ventas, pero la parte de la planilla, el costo del gerente de administración, el gerente de la planta, los analistas de la planta, iban a la línea del gasto de administración y ventas. Ah, ok. En otras empresas, incluyen dentro del costo de ventas. Lo que te dice la teoría es que debe ir exclusivamente a aquellos atributos que le pertenecen a por qué se ha originado la venta. Si la venta se ha originado porque han vendido un producto terminado, un polo, lo que fuese, y luego ha habido movilidad que llevaba del punto A hasta el punto del cliente. Ujú. Luego hubo una persona que llevó eso de ahí, se encargó de hacer todo el procedimiento del despacho, entonces todo ello debería estar asociado a la venta. Ah, ok. ¿Ya? Ya, listo. Listo. Entonces, Gracias.
Nada. Luego nosotros tenemos que calcular los ratios. Y los ratios se pueden dividir en ratios de liquidez, solvencia, actividad o gestión y rentabilidad. Existen algunos ratios que ya han sido definidos por su uso, fundamentalmente, pero no hay eh, un límite de cuántos ratios existen, porque lo que me funciona a mí no necesariamente le tiene que funcionar a un tercero, ¿no? Y finalmente lo que se tiene que hacer es comparar estos índices, estos ratios, porque de nada me sirve tener, por ejemplo, cuál es la rentabilidad de mi empresa, me puede decir es un 13%, y 13% es bueno, es malo, no sé. 13% va a ser bueno siempre y cuando mi competencia o toda la industria en promedio tenga de rentabilidad 1%. Si yo tengo 13 versus 1, estoy súper bien. Pero si la competencia tiene una rentabilidad, por ejemplo, de 80% y yo tengo 13 y el mercado tiene 80, 70%, yo estoy súper mal. Entonces, la idea de tener un ratio, un indicador que me ayude a poder ir midiendo mi liquidez, mi solvencia, mi actividad o mi rentabilidad es cómo estoy comparado con otros o contra mí mismo en otros periodos, ¿sí? Vamos a ir revisando algunos ratios, que era lo que les decía, ¿no? Finalmente los estados de resultados son fotos en determinados momentos del tiempo, pero estas fotos de por sí no nos mencionan mucho. Entonces, es ahí donde surge la necesidad de poder identificar algunos indicadores que nos permita hacer esta comparación más sencilla, ¿sí? Para hacer la comparación entre dos empresas que no tienen el mismo tamaño, entre dos empresas de distinto país, etcétera, en distinto moneda también, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos visto que son ratios de liquidez, solvencia o apalancamiento, actividad o gestión, de rentabilidad o incluso bursátiles, ¿no? Entonces, ratios financieros, eh, como les decía, hay de estos cinco tipos. Con respecto a la liquidez, hay varios, pero los más importantes son estos dos, ¿sí? La razón corriente o la prueba ácida o prueba inmediata. ¿Qué nos dicen estos indicadores? A ver, vamos a recordar, nosotros teníamos un balance, ¿no? Nosotros acá teníamos un activo, un pasivo y un patrimonio. Y habíamos dicho nosotros que el activo tiene, bueno, o está compuesto por activo corriente y activo no corriente. Luego pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio, ¿no? ¿Quién me comenta qué era el activo? ¿Cuál era la diferenciación entre corriente y no corriente? ¿Mm? Luis o Mayra. Bueno, Mayra, la primera clase que suma. Ricardo. A ver, para ir revisándolo, activo corriente, todo aquello que podía convertirse en líquido, es decir, en dinero, en un plazo menor a un año. ¿Sí? Activo no corriente, lo mismo que pasivo no corriente, es aquello que no se puede convertir en efectivo o no se puede pagar en el corto plazo, es decir, en un año. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta razón corriente? Dividir directamente el activo corriente entre el pasivo corriente, ¿no? Esa sección de aquí entre esta sección de aquí, entre lo inmediatez. ¿Qué es lo que significa este indicador? Indica el número de veces que se puede responder con el activo la deuda que nosotros tenemos, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda como personas, ¿no? Nosotros tenemos una casa, tenemos un vehículo, eh, tenemos un sueldo pagado durante un año. Entonces, la deuda que nosotros podemos tener por la compra del vehículo, por la compra de la casa, eh, etcétera, nos puede, nos, da un indicador de con cuánto de nuestro activo podríamos pagar todo nuestro pasivo. ¿Sí? Y, Lo mismo y, es, por ahí, y por ahí no hay como un rango saludable, o sea, como que al final una, dos veces, tres veces, o cuánto es el rango saludable o sea, la razón saludable, como quien dice. O sea, si yo lo puedo ya. pagar dos veces, estoy bien, pero si lo pago una sola vez, no. Lo preocupante sería que esta razón sea menor a uno, porque eso Ok, diría que ni siquiera vendiendo todos mis activos soy capaz de pagar mis deudas. Eso es más o menos el ratio entendí. óptimo. Si este número es 2, 3, 5, 10, extraordinario, ¿no? Porque significa que yo tengo una cantidad total de activos lo suficientemente grande como para hacer frente a una deuda. Y la deuda se vería sumamente chiquita con respecto al total de activos que yo gestiono, que están dentro de mi portafolio. Y hay otra prueba que es bastante más ácida. Por ello se llama prueba ácida, ¿no? ¿Qué mide esto? Mide la capacidad de pago considerando exclusivamente el líquido que yo tengo en un determinado momento, ¿no? ¿Qué me refiero con el líquido? Cuando nosotros analizábamos el activo corriente, nosotros veíamos que que estaba compuesto por caja y bancos, estaba compuesto por cuentas por cobrar a proveedores, valores, eh, existencias, entre otros, ¿no? Eso era fundamentalmente lo que nosotros teníamos en el activo corriente. Eh, y acá lo que nos dice es todo aquello que yo ya tengo en mi mano, el efectivo. Es decir, caja y bancos, cuentas por cobrar y valores negociables, nada más. O sea, todo aquello que yo inmediatamente puedo contar. Es decir, supongamos que lo veamos a manera personal. Es todo el dinero que ustedes tendrían en el banco, en todas sus cuentas, y el efectivo que tendrían en su billetera, en su casa, lo que fuese. Todo eso sería el, el activo líquido disponible. Eso lo dividimos contra el pasivo corriente y eso sería la prueba ácida. ¿Cuál sería un indicador eh, que nos diga si está bien o está mal? Óptimamente que sea igual a uno, porque nos daría la idea de que al menos con todo el efectivo que nosotros tenemos, podemos hacer frente a la deuda. ¿Es necesario que esto de aquí, que este indicador, sea igual a uno? No necesariamente, porque puede ser que nosotros tengamos inversiones de mediano o largo plazo. Por ejemplo, si lo vemos en el criterio personal, puede ser que tengamos un departamento, puede ser que tengamos terrenos, etcétera, y que en el instante no tengamos la liquidez suficiente como para hacer frente de todo este conjunto patrimonial. Pero sí tenemos en el futuro flujos de ingreso, de dinero, que nos van a permitir hacer frente a esto. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, chicos. Por ejemplo, todo lo que tú dijiste de terrenos y eso sería pasivo corriente, pues, departamento, terreno. Ya, eso Ajá. ingresaría bajo otro concepto. Ah, ok. Ingresaría.
A ver, eso lo vamos a profundizar mucho más en la clase de finanzas personales, solamente que me gusta abordarlo porque Dale. así uno lo entiende mejor, ¿ya? Eh, un terreno, si yo ya tengo comprado el terreno, entraría en mi activo no corriente, Ujú. ¿sí? Ya, ok. Si yo ya lo pagué al 100%, estaría aquí. Si todavía me quedan cuotas por pagar, hay una contraparte que está financiado, perdón, si yo ya pagué absolutamente todo el terreno, queda en activo y queda en patrimonio, ¿sí? Ok, Porque acuérdense que eso es una equivalencia. Todo lo que tengo en el activo debe estar también en el pasivo y el patrimonio. Eso es si yo ya lo tengo pagado. Si yo todavía no lo tengo pagado del todo, y si solamente he pagado una parte, hay algo que es pasivo, una parte que es pasivo y una parte que sería patrimonio, lo que yo ya vengo pagando. ¿De acuerdo? ok. Y esa sería su contraparte. Listo, a ver, con respecto al apalancamiento financiero, es entender qué tan endeudado está la empresa, ¿no? Eh, entonces aquí hay una serie de indicadores, pero los que son más usados en las organizaciones son la razón de endeudamiento total, que igual otra vez vamos a nuestro balance, activo, pasivo y patrimonio. Y lo que tenemos que hacer es solamente dividir nuestro pasivo entre nuestros activos, ¿no? Y esto que nos da es con qué porcentaje de la deuda se han financiado la compra de los activos. Si se dan cuenta, es muy parecido a la razón corriente, pero al inverso. Luego, algo que está muy relacionado a esto es razón endeudamiento patrimonial. Indica la composición que existe entre el pasivo y el patrimonio. Y esto acuérdense muy bien, porque lo vamos a ver en la sesión 5 6 la 6 donde vamos a ver cuál es la tasa de descuento a la que yo debo evaluar un proyecto. Llámese proyecto de todo tipo, de la empresa, personal, nosotros podemos evaluarlo utilizando una razón que se llama el costo promedio ponderado del capital. Y ahí vamos a utilizar esta razón. Luego, razón deuda capitalización, que nos da cómo es el peso de la deuda a lo largo del plazo de la estructura de la empresa, la calidad de la deuda. Nosotros teníamos, y lo veíamos en la sección anterior, el pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿no? Y pasivo corriente era las obligaciones que nosotros teníamos que cumplir en menos de un año, y luego el pasivo total, ¿no? Que era la suma entre pasivo corriente y no corriente. ¿Qué nos dice la calidad de la deuda? ¿Cuánto de toda mi deuda debo pagarla en menos de un año o cuánta es, por ejemplo, a 20 años? ¿No? En el caso de departamento, lo que pues. Cobertura de los gastos de intereses, ¿no? Con la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cómo yo soy capaz de pagar eh, los intereses que viene dándome el crédito? ¿Sí? Y la cobertura de pagos fijos es en función a la capacidad de pago de los intereses, cómo está relacionado también la amortización de la deuda. De estos indicadores, como les repito, los más resaltantes que pueden salir para analizar cómo estoy con respecto a mi endeudamiento es la razón de endeudamiento pasivo total entre activo total y el endeudamiento patrimonial. Es muy poco, inclusive en las empresas, que se utilicen estos indicadores.
¿no? Y este de acá. Estos tres son los más importantes. Los otros dos, el de deuda, capitalización, cobertura de pagos fijos, no son tan usuales. Luego tenemos ratios de actividad o gestión, por ejemplo, el de rotación de las cuentas por cobrar, ¿sí? O el periodo promedio de cobro. ¿De qué nos sirve, para qué nos sirven analizar estos ratios? Para saber si financieramente estoy utilizando bien mis herramientas de proveedores y clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, rotación de cuentas por cobrar indica el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un año, ¿sí? O la forma de verlo asociado a días es cuál es el número de días que se cobran los clientes. Lo más importante en una organización es cuando se cobra, ¿no? Evidentemente hay negocios en los cuales, por su naturaleza, es mejor, perdón, es necesario que se pague en el instante, pero hay algunos modelos de negocio en los cuales se trabaja con una cierta cantidad de crédito. Por ejemplo, vamos a ver los supermercados. Los supermercados eh, tienen un promedio de cobro de cuánto tiempo. A ver, ¿quién me dice? De nada, ¿no? O sea, Claro, nosotros, puro efectivo, ¿eh? sí, nosotros vamos y pagamos en efectivo. Y si lo pagamos con una tarjeta de crédito o lo que fuese, al día siguiente le está llegando el dinero al supermercado. Ellos no dan crédito para nada. Y por otro lado, ¿cómo son sus proveedores? ¿A cuánto tiempo pagan los supermercados? ¿A cuánto tiempo creen? Eso era 30 días. No, Ya. Bueno, hay algunos que pagan a 30, hay otros que pagan a 60, 90 y hasta 180 días, dependiendo de qué tanta capacidad de poder negociación tienes frente a ellos. Entonces, en la práctica, ellos tienen un ciclo de caja sumamente bueno porque cobran al contado y pagan a 3, 5, 6 meses, ¿no? Entonces, en la práctica, ellos trabajan con el dinero del proveedor. Por eso es que supermercados, su tasa de endeudamiento es bastante baja, a no ser que quieran hacer un plan de expansión, unas compras de alguna empresa, ahí pueden tomar una deuda. Pero para el día a día es muy raro que ellos tomen deudas que los comprometan tan, tan fuertemente, ¿sí? Luego, la rotación de inventarios es cuántas veces al año rota el inventario que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Dónde está muy asociado ese tipo de indicadores de cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar? Usualmente en empresas de producción, plantas que producen alimentos, plantas que producen, eh, no sé, plantas industriales, producen electrodomésticos, lo que sea, ¿no? Y un indicador que es muy usado en las empresas es el de la rotación de activos, ¿sí? ¿Cuántas ventas se hacen en función a los activos que yo tengo? ¿Y esto por qué se usa? Para entender qué tanto estamos dándole uso al activo que nosotros tenemos. Imagínense, por ejemplo, en una clínica que tienen un tomógrafo. El tomógrafo ha valido $1 millón y que no esté siendo usado, que no haya ninguna venta o que haya una venta por día. Imagínense en cuántos años se va a recuperar esa inversión, ¿no? La idea es que el tomógrafo sea usado, no sé, me imagino, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con espacios de cada 20 minutos. Y si hay solamente una atención por día, eso quiere decir que ni siquiera se va a pagar ese tomógrafo en los próximos 2, 3 años, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores
nos ayudan a medir eso. ¿Cómo es la eficiencia del uso de nuestros recursos? ¿Cómo estamos jugando con nuestro dinero, con el dinero de terceros? Y cómo estamos siendo eh, eficientes en el uso de los recursos, por ejemplo, cuando nosotros compramos un stock para transformarlo y volverlo en un producto final. ¿Alguna duda aquí? No. Luego tenemos los indicadores de rentabilidad, que estos sí ya son más usados en todas las empresas. Inclusive nosotros los podemos haber escuchado eh, en programas de televisión, películas, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque son de alguna manera eh, aquellos donde siempre, usualmente las personas, las empresas, ponen el ojo para tratar de medir qué tan bien o qué tan mal están. Entonces, tenemos el margen bruto, que es la utilidad bruta dividida entre las ventas, el margen operativo, que no es otra cosa que la utilidad operativa dividida entre las ventas, la utilidad, perdón, el margen neto, que es la utilidad neta dividida entre las ventas. Si se dan cuenta, estos son algunos componentes del análisis vertical, ¿no? Que nosotros veíamos antes, cuando teníamos nuestro estado de resultados, ventas, costo de ventas, teníamos una utilidad bruta, eh, quitábamos los gastos operativos, teníamos utilidad operativa, quitábamos impuestos, impuestos, depreciación, amortización, lo que fuese, y teníamos utilidad antes de impuestos, quitábamos los impuestos y teníamos utilidad neta, ¿no? Entonces, cuando nosotros decíamos, estas son las ventas y este es un cierto porcentaje, este es otro cierto porcentaje, este es otro cierto porcentaje, y así hacia abajo, íbamos calculando cuáles eran los márgenes, ¿no? Si íbamos calculando el margen bruto, el margen operativo y el margen neto. Hay otros tres indicadores, o por lo menos hay otros dos, que son muy usados en el argot popular, que son el ROA, eh, Return on Assets, por su nombre en inglés, retorno sobre los activos, o on Equity, que es rendimiento sobre el patrimonio, ¿sí? Que básicamente es eso, ¿no? La utilidad neta, el último escalón del estado de resultados, dividido entre el activo total para darnos cuenta de cómo ha sido la rentabilidad frente a todos los activos que nosotros tenemos y el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿sí? Luego, hay empresas que cotizan en bolsa, entonces hay otro indicador que es la utilidad por acción, ¿no? Que básicamente ese es un indicador para las empresas que cotizan usualmente en bolsa. Para las que no, no tiene mucho sentido. Entonces, no sé, chicos, si sobre esta lámina tienen alguna pregunta. ¿O quedó claro? Listo. Sí, claro. Hay otro indicador que es el análisis de DuPont. DuPont era un ejecutivo de una empresa eh, que se dio cuenta que todos estos indicadores eran muy bonitos, pero eran muy complejos al momento de tratar de explicarlo. Entonces, él trató de encontrar una relación y por eso se le denomina análisis de DuPont, ¿no? ¿Qué es lo que hizo él? Él trató de organizar todos estos indicadores en función a dos dimensiones. Uno, los que están relacionados al estado de ganancias y pérdidas, y otros, los que están relacionados a la balanza general. Y sobre ello,
trató de encontrar relaciones en función al ROA y al ROE. ¿Por qué? Porque estos dos indicadores son aquellos en los cuales el accionista está más pendiente. Uno, porque el ROE está relacionado al patrimonio y segundo, porque el ROA está relacionado a todos los activos que tiene la empresa. Por qué los activos? Porque está relacionado a toda la inversión que ha hecho la empresa para poder vender. Entonces, luego de hacer toda esta serie de explicación en función a cómo iba a estar compuesto las ventas, el costo de ventas, los gastos operativos, gastos financieros, los impuestos, eh, dividirlo entre las ventas, encontrar el margen de utilidad neta o margen neto, eh, tener la rotación total de los activos, calcular el rendimiento sobre los activos totales, el ROA, y encontrar el multiplicador de apalancamiento financiero por el lado del balance general. Él calculó el ROE, ¿no? Pero esa relación que él hace es tratar de descomponer el ROE, el retorno sobre el patrimonio, en función a tres componentes. Que estos hoy día son componentes que nosotros lo podemos entender de manera más sencilla, que es la utilidad neta en función al estado de resultados, las ventas, que también obtenemos del estado de resultados, las ventas, que evidentemente es la misma del anterior, los activos, eh, que lo tenemos del balance, y el capital contable total, ¿no? Que eso lo tenemos del, sí, del balance de resultados. Y él a cada uno de estos componentes le puso un nombre. Margen de utilidad, rotación de activos y a este último le denominó el multiplicador del capital. Entonces trató de expresar el ROE como un producto del ROA por un multiplicador del activo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? El rendimiento sobre mi patrimonio es igual al rendimiento sobre mis activos por alguna suerte de multiplicador, que es el activo versus el capital contable. ¿Qué es lo que me expresa esto? Es qué tan bien estoy gestionando mi ROE y mi ROA. ¿Sí? Yo como ejecutivo de una empresa, ¿qué tan bien estoy gestionando el retorno sobre los activos versus el retorno sobre el capital contable con el que yo inicié la organización? ¿Sí? Al final, chicos, todos estos son indicadores que de alguna manera, lo que les decía, ¿no? Me ayudan a tratar de comprender de manera sencilla cómo estoy frente a la competencia, frente a mí mismo en el pasado, frente a otra empresa de otro país que cotiza en otras monedas. eh, y justo la idea es esa, cómo yo puedo tomar medidas de acción para estar mejor que antes. Hay algunos indicadores bursátiles que no vamos a profundizar mucho en ello, pero sí quería que ustedes lo conozcan, porque ¿qué nos dan? Nos dan una referencia de aquellas empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces tenemos precio por acción versus las utilidades por acción. Hay empresas que no otorgan dividendos. Luego, valor de mercado versus el valor en libros por acción. Esta es utilizada por los inversionistas para tratar de ver qué tan eficiente es la información que existe en los mercados. Porque no es lo mismo la percepción que tienen en el mercado por una determinada empresa que lo que vale en libros esta empresa, ¿no? En el mercado se transa por las expectativas que tienen de crecimiento o de crecimiento de la empresa, y en libros está todo aquello que es tangible o por lo menos medible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Coca-Cola.
que son medio casos medios típicos, ¿no? El valor de mercado por acción, no recuerdo en cuánto está, pero debe ser bastante mayor que su valor en libros. ¿Por qué? Porque las expectativas que tiene Coca-Cola de vender, de seguir vendiendo en el mercado son cada vez más altas, ¿no? Es una marca que está global, que ha pasado, no sé cuántos años tiene Coca-Cola en el mercado, creo que tiene más de 100 y siempre ha tenido unos resultados por encima del promedio. Y yo creo que el valor en libros por acción de Coca-Cola es bastante menos en función a un componente que tiene Coca-Cola, que es su fórmula, perdón, y la marca, ¿no? Que son dos cosas que no han podido replicar en la competencia. Y Q de Tobin, que relaciona el valor de mercado de los activos de la empresa con el costo de reemplazo de los activos. ¿Qué tan eh, sencillo es reemplazar los activos que tiene la empresa? Por ejemplo, una planta siderúrgica. ¿Qué tan sencillo es reemplazar los costos de, perdón, los activos de esa empresa? Muy difícil, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Entonces, de alguna manera, el Q de Tobin, eh, en honor a un premio Nobel de Economía, trata de replicar eso. Eh, Usos de la información de los estados financieros. A nivel interno, para evaluar el desempeño y para poder hacer la planificación. A nivel externo, para poder ver qué también estamos frente a la competencia, qué también estamos en el mercado y para analizar potenciales adquisiciones, ¿no? Cuando se realizan estas famosas M&A o fusiones y adquisiciones. Pero vamos a encontrar algunos problemas, ¿sí? Entonces, y también puntos de referencia. Los ratios financieros o las razones son más útiles cuando se compara con una referencia, que era lo que les decía desde un inicio. Analizar la tendencia en el tiempo, ¿no? Analizar cómo se ha comportado históricamente las razones. Entonces, por eso les decía, siempre hay que tener un año de referencia. Eh, Analizábamos el 2021 con respecto al 2020. Eh, Hay otros que suelen ser bastante más agresivos y analizan el comportamiento de una variable en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son ese tipo de variables que se deben analizar en el tiempo? La utilidad neta, la utilidad operativa, el EBITDA, análisis de grupos similares, ¿no? No vamos a comparar una empresa como un supermercado frente a una planta productora de cemento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no son comparables. Un supermercado está enfocado en la venta al contado y no tiene, y tiene muchas existencias. Una planta de cemento no creo que tenga la capacidad de poder cobrar al contado. eh, Tiene mucha inversión activo a fijo, a diferencia de un supermercado. Entonces, hay que ser muy criterioso en ese sentido, ¿no? ¿Qué podríamos comparar con un supermercado? Las tiendas de conveniencia, las bodegas, que guardan un cierto comportamiento parecido. Luego, ¿cuáles son algunos de los problemas con estos ratios? Que no existe una teoría para identificar cuál es una razón correcta o incorrecta. ¿Cuál es apropiado para mi negocio? No lo sé. Eso mucho lo da la experiencia, ¿sí? Y ya se sabe, bueno, que hay algunos indicadores que funcionan más en ciertas industrias que en otras. Les comentaba, ¿no? Las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, son más utilizadas en unas industrias que en otras, pero
no hay ninguna razón que sea correcta, ni todos están escritos en un libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me funcionaría mejor entender cómo se comporta el EBITDA con, frente al total de los activos. En otra empresa, a otro gerente, le funciona tal vez entender cómo se comporta la utilidad neta frente a los activos. Los puntos de referencia son difíciles para empresas diversificadas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no es lo mismo una empresa que esté enfocada 100% en ser un supermercado que un grupo de inversión que tiene un supermercado, tiene una empresa de salud, tiene un banco, tiene colegios, etcétera. Entonces, este entendimiento del comportamiento de un grupo empresarial frente a una sola empresa es completamente distinto. Las empresas pueden usar diferentes procedimientos contables, que era lo que les comentaba hace un rato por la pregunta de su compañero. ¿Qué cosa es costo de ventas, no? Las empresas, si bien llegan al número final, en, en los intermedios, en el costo de venta, en la asignación de los costos, asignación de pérdidas, eh, tienen diferentes criterios. Si bien la autoridad tributaria trata de normar esto, siempre queda un margen de maniobra que le da capacidad de decisión a los directivos de la empresa. Las empresas pueden tener eh, diferentes periodos de registro. Hay algunas empresas, normalmente las empresas que son transnacionales, tienen un año fiscal distinto, ¿no? Empiezan con un año fiscal eh, de agosto hasta julio. Porque sus empresas matrices lo hacen así, que están usualmente ubicadas, no sé, en Europa eh, o en Sudáfrica o incluso en Estados Unidos, ¿no? Hay distinto panorama. Usualmente empresas que no tienen esos problemas de estar presentes en otras partes del mundo tienen un horizonte temporal eh, asociado al año normal. Y eventos extraordinarios pueden afectar severamente el desempeño financiero. Y esto lo pudimos ver con el tema del COVID, ¿no? Los resultados financieros de la mayoría de empresas se vieron afectados por el cierre de sus operaciones. Entonces, ahí hubo mucho tema en el cual las empresas se vieron notablemente afectadas en ello. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí. ¿Alguna duda? Ahora vamos a seguir. Punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto indicadores que de alguna manera nos daban, en función a la información que nosotros teníamos, ¿no? Teníamos el balance general, teníamos el estado de resultados, o el flujo de caja también, y en función a encontrar razones, podíamos determinar la salud de la empresa cuando hacíamos la comparación con un tercero. Pero ahora es tratar de encontrar en función a la información que nosotros tenemos de nosotros mismos, qué tan bien o qué tan mal estamos. Y para ello hay que definir una línea base. Y esta línea base nosotros la podemos encontrar calculando nuestro punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, para nosotros encontrar nuestro punto de equilibrio, vamos a hacer eh, uso de dos conceptos que también vimos la semana pasada, que era los costos fijos y el ingreso, ¿no? Perdón, en general, los costos y los ingresos. Entonces, vamos a asumir que tenemos este costo fijo, ¿no? Vamos a tener un gráfico donde en el eje de X vamos a tener la cantidad y en el eje Y vamos a tener el precio. El precio está en dinero, entonces vamos a asumir que tenemos un cierto costo fijo para la producción de un artículo X.
¿sí? Y para la construcción, para llegar a tener ese artículo X, tenemos un costo variable. Y estamos asociados a unas ventas. Entonces, nosotros vamos a asumir que tenemos unas ventas que se comportan de manera lineal. ¿De acuerdo? Más vendo, más unidades vendidas, me da más ingreso. Esto, esa intersección entre las ventas y el costo variable total es lo que a nosotros nos da el punto de equilibrio económico. Sí, vamos a llegar a una cantidad de equilibrio y a un punto de equilibrio. Esto igual está en dólares, está en soles, es indistinta la moneda. Está en unidades económicas, unidades monetarias. Entonces, por encima de el costo variable y por debajo de las ventas es todo aquello que nosotros denominamos zona de utilidades, ¿sí? O beneficio económico. Chicos, perdónenme un segundito, por favor. Dale. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, por encima del costo variable, por encima del costo variable y por debajo de la venta es todo el beneficio económico que nosotros podemos generar. Y por debajo de los costos variables y por encima de la venta es la pérdida que nosotros estamos generando por tener este proyecto, negocio, emprendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que desprendemos de aquí? Es que el ingreso debe ser igual al costo total, ¿no? Eh, Ese es costo total, ¿ya? ¿Por qué? Porque a su vez está asociado a un costo variable unitario. Imaginémonos que nosotros tenemos de producción cero, vamos a vender cero
y vamos a tener cero de costo variable, ¿no? Pero sí vamos a tener un costo fijo. Para una determinada cantidad de equilibrio, nosotros vamos a incurrir en un determinado costo variable, vamos a incurrir en un costo fijo y vamos a llegar a una determinada cantidad de ventas. Si sumamos esta curva con esta curva, vamos a llegar a este punto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Igual ahorita vamos a pasar a la parte cómo, cómo tendríamos que plantearlo con una ecuación para ver que quede claro. ¿De acuerdo? En la imagen estaba mal, no era costo, es costo total, no, no costo variable. Sí, este es costo total. Ok. Ya. ¿Cuáles son algunas consideraciones que se tiene en este modelo de punto de equilibrio? Que los ingresos y costos son lineales, ¿no? No estamos analizando eh, que la venta se comporta como una cuadrática, ni se comporta como un logaritmo, no, nada de eso. Estamos analizando que se comporta de manera lineal. Lo mismo con los costos. Que las ventas y la producción van en paralelas, ¿sí? Es correcto, que era lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos aquí unas ventas y tenemos un costo variable unitario por una cantidad. Entonces, estas dos estamos asumiendo que son paralelas. Tenemos costos fijos y costos variables separables, evidentemente. Estamos diciendo que tenemos un determinado nivel de costos fijos y tenemos un nivel de costo variable. ¿Se basa en un producto o líneas de producto? Sí, o sea, se basa en un producto o en un conjunto de productos muy parecidos en los cuales no podemos hacer la diferenciación. Imaginémonos si vendemos 1000 productos con 1000 precios distintos, en verdad se vuelve algo muy engorroso. Por lo cual, las organizaciones lo que hacen cuando tienen que calcular el punto de equilibrio, usualmente lo hacen por línea de producto o línea de negocio para no verse afectado por estas variaciones. ¿Sí? No hay descuentos por volumen de ventas. Es algo que también consigue el modelo, ¿no? No, no porque voy a vender más, voy a generar un descuento. Los costos fijos permanecen en el tiempo, no son diluibles. Y se aplica en un rango relevante. Lo de rango relevante hace referencia de que no hay variación en el tiempo. ¿Sí? Ahí está mal expresado. Entonces, vamos a plantear como se los estaba diciendo, ¿no? Nosotros tenemos, partimos del concepto, oye, ya, sí, vamos acá. Partimos del concepto de que los ingresos totales es igual a los costos totales, ¿no? Es decir, que el ingreso es igual al costo total. Y sabemos que el costo total es la suma del costo variable total por el costo fijo total, ¿no? También sabemos que los ingresos es igual a precio por la cantidad. Entonces, eh, nuestro ingreso total es igual a precio por cantidad. El costo total es igual al costo variable total más costo fijo total, pero aún nos queda descomponer el costo variable total, ¿no? Y el costo variable total es igual al costo variable unitario por la cantidad, ¿no? Despejo de variables, tenemos esto aquí, el ingreso total es igual al costo variable total más el costo fijo total, o simplemente costo fijo. Hacemos un reordenamiento de estas variables y despejamos la cantidad. Entonces, tenemos que para encontrar la cantidad de equilibrio, debemos dividir el costo fijo total entre el precio menos el
costo variable unitario. Y a este concepto de precio menos costo variable unitario se le denomina margen de contribución. ¿Sí? Entonces, entonces tenemos lo siguiente. Costo fijo, costo variable, ventas. Ahora sí. Tenemos un costo fijo, tenemos un costo variable y tenemos una venta. De, ¿Esto qué asume también, chicos? Que el precio nosotros lo conocemos de antemano, ¿no? Y si bien es cierto que no necesariamente el precio lo podemos conocer, sí podemos ver nuestra competencia cuánto vende un producto. Entonces, por eso lo considera que lo tenemos como dado. Costos fijos eh, pueden estar aquí, sueldos, pueden estar aquí, el costo de un almacén, el costo de una oficina, eh, todo aquello en lo que nosotros sí o sí tenemos que incurrir para sacar adelante un producto. Y, por ejemplo, si fuese el costo variable unitario de una fábrica que produce polos, evidentemente nosotros sabemos cuánto nos cuesta producir cada polo. Entonces, supongamos que nos cuesta producir $10 cada polo, lo vendemos en $50 y tenemos como costo fijo, digamos, 1000. Vamos a tener al final que como cantidad de equilibrio tenemos los $1000 dividido entre 40, ¿no? Eliminamos ceros y tenemos que necesitamos producir 25 unidades para estar en equilibrio. ¿Qué cosa quiere decir eso? Para estar en este punto, donde no ganamos ni perdemos económicamente, ¿sí? Por encima de venta, por encima de la venta de 25 unidades, es decir, en 26, 27, 28, 100, 200, nosotros vamos a generar utilidades. Pero en 25 solamente vamos a generar lo mínimo indispensable para no perder. ¿Qué pasa si vendemos 5 unidades? Estamos perdiendo, porque hay un costo fijo que no podemos asumir. ¿Qué pasa si vendemos 10? Si vendemos 20, tenemos un compromiso por $1000 que no podemos asumir, con lo cual estaríamos perdiendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer un casito aplicativo. He traído dos casos, chicos. Un caso es de punto de equilibrio, que lo vamos a hacer sumamente sencillo. Y el segundo es un caso que a mí me gusta mucho. Lo he tomado de un curso que llevé. Es bastante extenso, pero lo vamos a ir construyendo paso a paso. ¿De acuerdo? Eh, entonces, no se asusten porque sea tan grande el caso. Vamos a revisarlo.
Y entonces vamos a calcular este punto de equilibrio. A ver, les doy un par de minutos para que lean el ejercicio y lo vamos resolviendo. Una empresa ensambla computadoras y las vende a un precio de $650, siendo su gasto de ensamblaje de $578 por unidad. Además, el total de gastos fijos que tiene la empresa es de $7.200. Nos piden calcular el punto de equilibrio, la utilidad o pérdida de la empresa a un nivel de ventas de 90 computadoras, la utilidad o pérdida de la empresa a un nivel de ventas de 120 computadoras y graficar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolverlo. Ya son 17. Les doy unos 5 minutos y lo resuelven. ¿Les parece? Ok. Quedan un par de minutos y resolvemos el ejercicio.
Perfecto. Bueno, chicos, a ver, respuesta, punto de equilibrio, 100 unidades. 100. ya, perfecto. La utilidad o pérdida de la empresa en un nivel de 90 computadoras, ¿Sabes qué? Esa de ahí no la... ¿Sabes qué? No, no lo pude calcular. Ah, ya, ahora lo ajá, resolvemos. Pero ya lo vamos mejor así. Ajá, a ver, dale. con el tema del punto de equilibrio. A ver, ¿qué es lo que... Pero Luis no nos ha dicho nada. Debe estar ocupado. Bueno, Luis, no seas tímido, ¿ah? Igual la idea es que todos participen. A ver, nos dicen eso, ¿no? Luis, ¿hiciste el ejercicio? Disculpa, profesor, estaba en la calle, acabo de llegar, estoy Ok, ahora, estoy concentrado. ya, perfecto, no te preocupes, igual Bien, disculpe. vamos a resolverlo. A ver, una empresa ensambla computadoras y vende a un precio de 650. Entonces ya nos están diciendo, uy, perdón. Listo, entonces nos están diciendo que el precio es igual a $650, ¿no? Y luego nos dicen eh, que el gasto de ensamblaje de cada computadora es de $578. Y esto lo podemos entender como que el costo variable es $578. Y nos dicen, además, el total de gastos fijos que tiene la empresa es de $7,200. Costo fijo es igual a $7,200. Perfecto. Entonces ya nos dieron toda la información. Nosotros sabemos que para calcular la cantidad de equilibrio debemos dividir el costo fijo total, o el costo fijo simplemente, dividido entre el margen de contribución, que es el precio menos el costo variable unitario, ¿no? Perfecto, entonces, sabiendo eso, vamos a dividir. Tenemos 7,200 entre 650 menos 578, ¿no? Esto, perfecto. Esto es 7,200 y esto sale 72, ¿no? Entonces quiere decir que mi cantidad de equilibrio es igual a 100 unidades. Y creo que no cogió bien el lápiz, pero vamos a verlo por acá. Listo. Entonces mi cantidad es de 100 unidades. ¿De acuerdo? Luego nos dice, entonces, respuesta de aquí, 100 unidades. Intuitivamente, cuando nos hablan de el punto 2 y el punto 3 y nos dicen la utilidad o pérdida de la empresa en un nivel de 90 computadoras y 120, ya sabemos que con 90 computadoras vamos a perder y con 120 vamos a ganar, ¿no? Porque en el primer caso 90 es menor a 100 y en el Ajá, segundo caso 120 es mayor a 100, ¿no? Y luego correcto. vamos a ver el resultado. Listo. Entonces vamos a borrar una parte de esto para tener espacio. Listo. Luego nos dice la utilidad o pérdida de la empresa en un nivel de 90 computadoras. Vamos a calcular el ingreso total. Ingreso, el ingreso total es igual
a la cantidad, perdón, al ingreso unitario, al precio, por la cantidad. Tenemos que el precio es 650 por la cantidad que nos dicen que tenemos es 90, ¿no? Vamos a calcular rápidamente eso. 650 por 90 nos da 58.500. Y también tenemos el costo total, que es costo fijo, 7.200 más el costo variable. ¿Y cuánto es el costo variable? 578 por 90 computadoras. Entonces es 578 por 90 son 52.020 más 7.200. ¿Y cuánto sale esto? 59.220. Para calcular nosotros la utilidad, vamos a colocarle beneficio. Es igual al ingreso total menos el coste total. Ingreso total, nosotros tenemos 58.500 y el costo total tenemos 59.220. ¿Cuánto nos resulta esto? 720 de pérdida. Entonces, la utilidad o pérdida de la empresa a un nivel de ventas de 90 computadoras, $720 de pérdida. Ahora, nos dicen la pregunta 3. La utilidad o pérdida de la empresa a un nivel de ventas de 120 computadoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Borrar. Sí, vamos a borrar el 90. Vamos a borrar este numerito. En el costo total también vamos a borrar el 90. Vamos a borrar el resultado. Y vamos a calcularlo. Vamos a reemplazar por el número que tenemos ahora, que es 120, ¿no? Ahora tenemos 6.650 por 120 nos da 78.000. Y luego tenemos 7.200 más 578 por 120. Esto nos da 76.560, ¿no? Vamos a utilizar la misma fórmula que hemos utilizado aquí. Ahora tenemos 78.000 menos 76.560. Y nos sale $1.440. Entonces ya tenemos también la respuesta de la pregunta 3, ¿no? $1.440. Graficar los resultados. Ahorita lo hacemos. Pero hasta acá, chicos, ¿todo claro? Sí, Profesor, una consulta. En caso de punto de equilibrio, está calculado para un producto. Si yo quisiera calcular para, digamos, para 5, ¿tendría que ser la sumatoria? No. ¿O cómo lo haría? O sea, deberíamos hacer el punto de equilibrio para cada producto. Y si los productos son parecidos, por ejemplo, imaginémonos que se venden polos que tienen el mismo precio. No todos los polos cuestan 50 soles. Se puede calcular de manera conjunta, ¿no? Entonces yo tendría el costo fijo, el que ya tengo, el
precio, que son los 50 soles, y en el costo variable unitario hacer el supuesto de que cada polo cuesta hacer lo mismo. ¿Qué pasa si hay distintos precios y distintos costos variables? Ahí se tendría que tratar de asignar en el costo variable, en el costo fijo, una parte que debe ser asumida por un modelo, ¿no? El modelo uno debe asumir cierto costo fijo, modelo 2 cierto costo fijo, modelo 3 cierto costo fijo, y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando ya son miles de productos? Este cálculo del costo variable, perdón, del punto de equilibrio, ya se vuelve muy engorroso y no es tan recomendable. Entonces hay empresas en las cuales lo único que agarran es eh, costo fijo, tratan de ahí de tener una separación medio extraña y luego tratan de calcular el margen de contribución en función a una estimación con los ingresos, pero en verdad es un número que no representa el punto de equilibrio en verdad, sino es una aproximación media rara. Ya, ok, profe, gracias. Listo, Luis. Entonces vamos a continuar. Y listo, entonces vamos a graficar ahora eh, punto de equilibrio. Teníamos en 100, nosotros tenemos un costo fijo de 500, es 7.200, ¿no? Entonces, 7.200, tenemos unos costos total y tenemos eh, un punto de equilibrio que es asociado a una cantidad de 100 y habíamos visto que por debajo de ese punto de equilibrio eran pérdidas. Lo veíamos considerando una cantidad de 90 y cuando consideramos una cantidad de 120 obteníamos beneficios. Teníamos un beneficio de 1.440 y teníamos una pérdida de 720 cuando era 90 y cuando era 120 respectivamente, ¿no? Entonces, es eso, chicos. Es eso. Ahora vamos a pasar a este ejercicio que a mí me gusta mucho porque no es un ejercicio tan directo, sino por el contrario, es un caso de negocio eh, de una empresa de verdad que se vio expuesta a este problema. Más o menos el caso, yo se lo voy a compartir, pero el caso dice así, ¿no? Es una empresa española que está ubicada en el norte de España, se dedica a la venta de bebidas y productos de abarrotes. La empresa ha sido fundada por cuatro socios. El socio principal es el señor Jaime Rupérez, ¿sí? La empresa le ha ido bastante bien en los últimos años, ha tenido una buena calidad de ingresos. Sin embargo, en un determinado momento, la empresa sufre eh, para poder hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, ¿sí? Y además de ello, hace muy poco tiempo, uno de los socios, uno de los cuatro socios que son, decide abandonar la empresa. Entonces, toda esta coyuntura complica a la organización y lo obliga a tomar algunas deudas eh, para poder hacer frente a estas obligaciones tanto de corto como de mediano plazo.
Aquí nos cuentan un poco sobre esto. Nos dicen que también tiene una línea de crédito de 5.850.000, que la están utilizando al 85%. Luego quieren tomar una línea de crédito mayor de 9 millones de euros, que les sería muy conveniente, entonces tienen que evaluar eso. Además, dan un breve contexto de cómo ha sido la evolución de las ventas durante los últimos años. Entonces hablan de que las ventas en el 2016 eran equivalentes a más de 38 millones de euros, con un poco más de 2 millones de euros de beneficio. En el 2017 incrementaron su venta, incrementaron también su beneficio, ya no eran 38 millones, sino tuvieron una venta de más de 45 millones, con poco más de 2.200.000 de beneficios. Y en el 2019 esperaban cerrar las ventas con 60 millones y con casi 3 millones de beneficios, ¿no? Luego tienen ventas esperadas con respecto al año anterior. O sea, nos da un breve contexto acerca de la organización y al final nos preguntan eh, tres cosas, ¿no? Nos dicen, con el nivel esperado del incremento de las ventas de cara al año 2019, ¿va a tener suficiente la empresa con el incremento de la línea de crédito hasta los 9 millones de euros? ¿Conviene aclarar el costo del financiamiento de proveedores y explorar vías alternativas de financiación? Y tres, si era sostenible en el largo plazo un modelo de financiamiento de crecimiento de la empresa utilizado hasta ahora. O sea, como les decía, este es un caso medio extenso. No creo que lo lleguemos a terminar hoy día, fácil no vamos a tomar una parte de la sesión siguiente, pero igual yo sí les voy a ya. Igual yo sí les voy a pedir que lo revisen, lo lean a profundidad, eh, y traten de poder ver cómo abordarían esto, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco eh, las cuentas del estado de resultados y de el balance general, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, chicos, algo que yo les decía. Tenemos que tener información histórica para nosotros determinar que también estamos, ¿no? Las ventas. Tenemos ventas que en el 2016 fueron de 38.242.000 euros. Llamémosle euros, dólares, como ustedes prefieran. En el 2017, estas ventas crecieron, evidentemente, y tuvimos ventas de 45.365.000 euros. Y en el 2018 vuelven a crecer las ventas y tenemos 60.700.000 euros. Luego tenemos costo de ventas, que hay existencia inicial, compras, existencia final. Tenemos un costo total de la mercadería vendida, em, un beneficio bruto que nos da, tenemos el primer año de 10.700.000, el siguiente año 12.900.000 y el tercer año 16.800.000 casi. Y al final tenemos beneficio después de impuestos, 2.048.000, 2.267.000 y 2.900.000. Por el otro lado, tenemos el balance y el balance tiene más o menos un comportamiento parecido, ¿no? La empresa ha ido creciendo. Teníamos un activo en el 2016 equivalente a 13.700.000 euros, en el 2017 16.500.000 y en el 2018 21 millones. Perfecto. Luego nos dicen como datos adicionales, eh, la existencia de 2016, según el balance, no está disponible en el caso. Los dividendos repartidos en los años fueron 1.200.000, 1.300.000 y 1.700.000, más o menos. Y eso es todo lo que nos dan en el caso.
Un segundo, por favor, chicos. Segundo. Ya, vamos a seguir. Perdón. Entonces, rápidamente, ¿qué nos puede estar llamando la atención en el análisis del estado de resultados? ¿Qué nos llama la atención? ¿Mm? ¿Qué le llamaría la atención si yo les dijera, ustedes son los consultores financieros y qué es lo primero que ustedes me dirían? ¿Mm, chicos? ¿Nada? A ver, a mí lo que me llama más la atención es que las ventas han ido incrementándose, han ido creciendo de manera sostenida. De un año a otro, el primer año hubo un crecimiento de más o menos 7 millones, el siguiente año hubo un crecimiento de 15 millones casi, hasta más, 15 millones 300 mil más o menos, ¿no? Eh, el costo de mercadería vendida acompaña ese crecimiento, ¿no? Entre un año y otro
2016 al 2017 crecen más o menos unos 4,9 millones y del 2017 al 2018 crece como unos 11 millones, ¿no? 11,500,000. Y cuando ya repasamos todos los gastos, hay algo que también crece muchísimo, que son los gastos de explotación. Aquí se le denomina gastos de explotación a todos los gastos operativos, ¿ya? Administración y ventas. Pero crece muchísimo, ¿no? De 7 millones pasa a 8,5 millones y luego pasa a 11,200,000. Han tomado deuda, ¿de acuerdo? Y luego el beneficio después de impuestos, como porcentaje, se va reduciendo. Yo lo he colocado aquí en la parte inferior y tenemos 5,3, 4,99 y 4,68. Está por ahí, bastante cercano, pero igual, miren todo el esfuerzo que ahora hacen. Antes vendían 38 millones y tenían un beneficio de 2 millones. Ahora venden 60 millones, una cantidad más o menos, eh, por no decir el doble, si es por lo menos un 50%, 60% más, pero el beneficio no ha crecido de manera significativa. Entonces, hay ciertas inconsistencias en esta información que podríamos decir que el comportamiento del año 2016 no ha sido replicable con otros años, ¿no? Ahora vamos a analizar el balance. Vemos que en caja y bancos ha ido reduciéndose, con lo cual les parece que están teniendo un mejor manejo del efectivo, pero la cartera de clientes se ha ido incrementando, 3,9, 4,9, 7,1, con lo cual el área de cobranza debe estar, pero con problemas, ¿no? Las existencias también han ido creciendo en línea de mantener las existencias finales de la operación. El inmovilizado o el activo fijo es de 6,7, 8,1, 9,7. Eso quiere decir que la empresa ha ido creciendo, ha ido comprando inversiones. El crédito, la empresa ha financiado sus operaciones a punta de crédito, ¿no? Ha pasado de tener 1,3, 3,2, 5 millones y no se ha financiado, y si bien se ha financiado con los proveedores, el financiamiento mayor ha sido con crédito bancario, ¿no? Y esto es medio ilógico para lo que les comentaba hace un rato de cómo las empresas que se dedican a la venta de productos de consumo tratan de financiarse con los proveedores y no tanto con créditos. Entonces ellos han hecho algo medio al revés. Al principio se estaban financiando mucho con proveedores, miren, más que con crédito bancario. Y luego, para el 2018, han equiparado casi la composición, proveedores con crédito, ¿no? Luego, acreedores, gente que debe, gente a los cuales se le debe, 540,000, 600,000, 800,000. Eso por la propia operación, ¿no? Deudas a corto plazo, antes no tenían y han pasado a tener 126,000. Total de pasivo circulante, ojo, pasivo circulante, evoluciona de 4 millones a 11,8 millones casi. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 8, perdón, que en 3 años ha casi triplicado la cantidad de deuda. Y vemos de dónde se ha financiado, ¿no? De eso, entre el 2016 y el 2018, casi 4 millones proviene de crédito. Y luego vemos cómo ha sido el tema de las reservas, ¿no? Reservas se han mantenido igual, el capital social se ha mantenido más o menos igual. Perfecto. Entonces,
Yo les diría, chicos, que vean este caso, traten de leerlo, y yo les voy a mostrar ahorita una pincelada de cómo podríamos abordarlo. ¿Perfecto? Un segundo que voy a proyectar. ¿Qué tal? ¿Les parece interesante este caso? Sí, 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 está ahí. sí, incompleto. Y este es uno de los casos más completos que encontré. De hecho, lo revisamos en la maestría. Entonces, me gustaba mucho porque esto tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene análisis horizontal, análisis vertical. La carga de un segundo. Ya, perfecto. Entonces, en la próxima semana vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para hacer los cálculos, pero yo quiero que vean esto. Nosotros veíamos algunos ratios, ¿no? Veíamos ratios de liquidez, la prueba ácida, eh, ratio de endeudamiento, veíamos el margen bruto, veíamos, ese es el gasto, margen operativo, ese es el margen neto, ROE, ROA, clientes y proveedores, periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago, cómo voy con respecto a mis compras, existencia sobre las ventas, rotación, o sea, nosotros veíamos teóricamente todos los indicadores. Y ahora es momento de analizarlos y de compararlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la liquidez, ¿cómo ha evolucionado la liquidez en los últimos 3 años? Evidentemente se ha deteriorado, ¿no? Correcto, eso estaría Teníamos, mal porque estaba abajo. exacto, antes hacíamos mejor frente a la deuda y miren ahora, pasábamos, justo era la pregunta que me hacía Ricardo, ¿cuál era un número apropiado? Si bien no tenemos un número apropiado, pero vemos que eso se ha ido deteriorando, se ha ido destruyendo valor, si lo queremos ver de alguna manera. Luego, con respecto a la prueba ácida, antes teníamos el suficiente dinero en efectivo como para asumir toda nuestra deuda y ahora, por cada dólar que debemos, solamente podemos pagar inmediatamente 70 centavos o 68 centavos. El fondo de maniobra es activo corriente menos el pasivo corriente, es la diferencia. Antes teníamos un fondo de maniobra de 6 millones y ahora ha bajado a 5.700.000.
segundo, chicos. Era una emergencia. Luego, con respecto a los márgenes, ¿no? Margen bruto sobre ventas está por ahí cercano, pero igual vemos que ha ido bajando, ¿no? Con respecto al año 2016. El año 2017 estuvo mejor, pero cayó. Vamos a ver otro. Este era el otro dato que teníamos, ¿no? El margen, la utilidad neta sobre las ventas, de 5,36 ha bajado a 4,79. Ah, nos olvidamos del endeudamiento. El endeudamiento pasó, miren, de 33,9% a 57%. Luego, el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, ha ido subiendo. Y la rentabilidad sobre el activo, se ha mantenido. Los clientes y proveedores, más o menos iguales. El periodo promedio de cobro eh, está más o menos en el mismo. No, se ha deteriorado un poco, ¿no? Ahora estoy cobrando un poquito más lento. Antes cobraba en 37 días, ahora cobro en 43 días. Y igual ha pasado con el periodo promedio de pago. Antes pagaba en 35 días y ahora pago en 46. Pero eso es conveniente, pues que ahora sea más largo el periodo de pago. Exacto. Esto sí es conveniente, ¿no? Que se mantenga esa, este, este plazo. De hecho, si pudiésemos extender más el periodo de pago, mejor. Y otros ratios, ¿no? Ratios con respecto a las existencias. La existencia sobre ventas, 14%, 16% y 15%. Rotación sobre los inventarios, 5 veces ha rotado, 4 veces, 4 veces. Días de inventario, tenía 71 días, ahora tengo 78 días. Simplemente lo que me está diciendo es que ahora tengo más stock para hacer frente a mis obligaciones. Eh, Mi estado de origen y aplicación de fondos, que es un estado que no hemos visto, pero en sencillo y concreto que nos dice cómo se ha ido gastando el dinero, ¿no? De dónde ha venido el dinero y en qué los hemos gastado. ¿De dónde ha venido? De la operación, 7.200.000, disminución del fondo de maniobra, del activo corriente menos el pasivo corriente y de una deuda de largo plazo. Y por otro, ¿en qué se han gastado? En dividendos. Recuerden que en la parte inferior del texto decía que se habían pagado dividendos. Aquí van inversión activo fijo también y compra de la participación del cuarto socio que quiso abandonar la empresa. Esto es el estado de resultados. La proyección del estado de resultados al 2019, que era un dato que nosotros teníamos que construir, lo vamos a ir haciendo. Pero acá ya tenemos cómo ha sido ese proceso, ¿no? Las ventas que nosotros teníamos, vamos a ir construyendo. Igual el balance, activo, pasivo, patrimonio. Y vamos a tener el, el balance con datos del 2018 y 2019. Entonces, ya vamos a llegar luego a las conclusiones que nos dice el caso, ¿no? Entonces, yo quiero, voy a proyectar nuevamente. Entonces, chicos, quiero que le den una leída más profunda a este casito, que lo repasen. Yo he tratado ahí de anotarles algunos puntos que me parecen importantes, pero léanlo
Y la próxima semana, al inicio de la sesión, vamos a resolverlo. Tal vez la próxima semana nos tomemos un poquito más de tiempo para resolver el caso y ver lo que correspondería a la siguiente sesión, a la tercera clase. Pero yo creo que al revisar un caso completo, donde nosotros podamos evidenciar todos estos dos temas, nos va a ayudar mucho para poder consolidar el conocimiento de balance general, estado de resultados, ratios, análisis vertical, análisis horizontal. ¿De acuerdo? Yo creo Listo, que nos está debe bien. demorar unos 10 minutos a más tardar y 20, 30 minutos y nos tomaríamos unos 20 minutos más o menos pasada la hora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo les voy a compartir este PowerPoint ahora por Ujú. el WhatsApp para que lo tengan. Voy a comentarle ahí que le den una leída a todos y ahí traten de hacer algunos cálculos que ustedes consideren y con eso venimos listos para la siguiente semana a resolverlo rápidamente. ¿De acuerdo? Dale, Vicente, está bien. Ok, profe, Listo. gracias. Eso ha sido todo hoy. Eh, no se han sumado más compañeras, pero bueno, ahí supongo ya verán Yes. la clase grabada. Yo también le voy a pedir en la coordinación académica que les envíen la clase y yo ahorita les envío la presentación. ¿De acuerdo? Un Dale, gusto. listo. Que Gracias, tengan una Vicente. buena. Cuídense. Igualmente, pasa bien. Gracias, hasta luego, gracias, buenas noches.